Hola a todos. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal y deja un comentario con tu ubicación y la hora en la que nos estás viendo. Esto ayuda a YouTube a entender lo que te gusta y garantizará que historias como esta sigan apareciendo en tu feed. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de la historia de hoy, déjame contarte algo escalofriante. Hay un viejo dicho sobre el suelo de Mississippi. Es un lugar que guarda secretos. Pero lo que no te dicen es que algunos de esos secretos, por mucho que estén enterrados, se niegan a permanecer ocultos. Crecen más profundo, retorciéndose y volviendo sobre sí mismos, hasta que lo que una vez parecía separado se convierte en indistinguible. No es solo la tierra la que guarda el pasado, sino las familias que la llaman hogar. Una familia, al igual que la tierra, puede echar raíces que se entrelazan y se doblan unas dentro de otras, hasta que nadie puede decir dónde termina una rama y empieza la siguiente. Las líneas de sangre se entrelazan tanto que los pecados, de padres e hijos, ya no pueden separarse. Todos se convierten en parte de una telaraña enredada, imposible de deshacer. Lo que estoy a punto de contarte no es un cuento popular, no es una historia contada para asustar a los niños alrededor de una fogata. Esta es la verdadera historia de una joven que, en lugar de quedar embarazada de su esposo, se encontró llevando el hijo del padre de su esposo. Es una historia tan oscura que manchó no solo la vida de una mujer, sino la de toda una familia cuyo nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza, deseo y ruina, en un rincón olvidado de Mississippi. Un cuento de advertencia, susurrado entre viejos vecinos, y transmitido como una advertencia silenciosa de generación en generación. Su nombre rara vez se menciona, y cuando lo hace, se dice con desprecio, su vida recordada solo como la chica que llevó el hijo de su suegro, se convirtió en un fantasma, acechando una ciudad que no quería ser parte de su memoria. Su existencia no era más que una mancha que querían borrar, pero los registros judiciales enterrados, las viejas cartas, familiares y los susurros de los ancianos revelan los verdaderos horrores que vivió. Una vida vivida en una familia donde los límites ya se habían disuelto, donde padres, hijos y hijas estaban atrapados en un arreglo que nunca debió haber sido posible a plena luz del día. La verdad de su sufrimiento permaneció oculta durante años, envuelta en secreto y mentiras, con cada generación perpetuando un ciclo de tormento y relaciones retorcidas. Para entender la profundidad de su tragedia, debes retroceder en el tiempo, al delta de Mississippi a principios del siglo XX. Este no era el Mississippi de las plantaciones idealizadas y la sociedad refinada, el Mississippi, que tan a menudo aparece en historias del sur. No, este era el Mississippi que pocos querían reconocer. El país aislado, los campos de algodón desolados, las chozas de inquilinos donde la pobreza se aferraba a las familias, generación tras generación, como una segunda piel. Aquí, las familias vivían vidas aisladas, desconectadas del resto del mundo. Sus rostros y voces se hicieron cada vez más escasos a medida que pasaba el tiempo, y el grupo de personas disponibles para casarse se redujo hasta que las líneas entre los parientes se difuminaron, ya no distinguibles. Los parientes se casaban entre sí no por deseo o amor, sino porque no tenían a nadie más. No había otros rostros de los que elegir en este mundo apartado. El mundo exterior podría haber sido la luna, tan distante e inalcanzable, y cuando ese grupo de rostros es tan pequeño, cuando las líneas de parentesco se entrelazan tanto, no pasa mucho tiempo antes de que la historia familiar se doble sobre sí misma. Los pecados del pasado se llevan hacia adelante, enterrados bajo capas de vergüenza, hasta que ya no se pueden ignorar. Y esto, lamentablemente, es donde comienza su historia. Lo que le ocurrió a esta mujer fue mucho más allá de la simple aislación o la conveniencia de un grupo limitado de pretendientes. Fue una historia de poder, de un hombre que se veía a sí mismo no como un padre, sino como el gobernante indiscutido de su hogar. Su hijo era más que un hijo, era una extensión de él mismo, una simple marioneta para controlar. Su nuera, ella también debía cumplir ese mismo propósito. Su rol era obedecer, existir dentro de los muros de su dominio. En la mente del padre, las líneas de sangre no eran sagradas, eran herramientas.
herramientas para que él las moldeara, las organizara, las dictara, y así, sin nadie que lo detuviera, en una casa sellada por el silencio y el miedo, cruzó una línea que ningún hombre debería cruzar jamás. Embarazó a su nuera, y la vergüenza que siguió no pudo ser enterrada por mucho tiempo. En las comunidades unidas de los pequeños pueblos de Mississippi, el silencio es mucho más fuerte que cualquier grito. Los vecinos sabían lo que ocurría detrás de las puertas cerradas, los secretos susurrados a través de las cercas, las miradas que se rehusaban a encontrarse en los pasillos del supermercado. Pero existía una regla no hablada, una tan antigua como la propia tierra. Uno debe ocuparse de su propia familia y dejar que los demás se ocupen de la suya. Esa regla mantenía las cosas enterradas, escondidas bajo capas de vergüenza y secreto. Protegía más que solo la privacidad. Protegía los pecados, los arreglos retorcidos y la podredumbre que crece en la oscuridad. La joven en el centro de esta historia estaba atada por este silencio. Su nombre ha sido borrado de los registros, su identidad reducida a iniciales y susurros fantasmas, pero para aquellos que la recuerdan, su presencia es inolvidable. Se la describió como callada, delgada, con una cara que siempre parecía a punto de llorar, como si el peso del mundo fuera demasiado para ella. Su matrimonio con su esposo no fue una unión de amor, sino un deber, una obligación forzada entre dos familias que intentaban aferrarse a lo poco que tenían. Este matrimonio fue una transacción, una forma de evitar que la tierra y los recursos cayeran en manos de extraños. El esposo, por lo que se decía, era un hombre tímido, asustado, constantemente bajo la sombra opresiva de su padre. Era el tipo de hombre que necesitaba permiso solo para hablar, como si cada palabra tuviera que ser aprobada por la figura imponente que regía sus vidas. Este fue el hombre al que le habían dado a ella, y a través de él, quedó atrapada en una casa donde la palabra del suegro era ley, y su voluntad era definitiva. El padre era una figura conocida en todo el pueblo por su presencia autoritaria, un hombre alto cuya edad lo pesaba pero poco hacía para disminuir su mirada aguda y dominante. Su autoridad sobre su hogar era absoluta, y dentro de sus muros, las mujeres no eran esposas, hijas o nueras. Para él, no eran más que posesiones, extensiones de su voluntad, creadas para dar a luz a hijos que llevarían adelante su sangre. Esta creencia se había deformado y retorcido a lo largo de años de aislamiento, alimentada por una familia que se inclinaba ante él sin cuestionarlo, como si su palabra fuera ley y sus deseos sagrados. Y así, cuando su nuera quedó embarazada, los murmullos comenzaron casi de inmediato. Se propagaron rápidamente no por nada de lo que ella dijera, ya que nunca se atrevió a hablar, sino por la innegable sincronización de todo. El hijo había estado ausente, trabajando en los campos a kilómetros de distancia durante largos periodos, mientras el padre permanecía en casa, supervisando la tierra. Fue durante estas largas ausencias cuando se concibió el niño, y cuando su vientre comenzó a hincharse, el chisme se esparció como un incendio forestal. Los vecinos susurraban en sus cocinas, sus voces bajas, sus ojos mirando nerviosos. Algunos hablaban en tonos suaves en los escalones de la iglesia, echando miradas furtivas hacia la joven, pero nunca se atrevían a confrontarla directamente. Reconocer la verdad habría significado romper el frágil tejido del silencio que mantenía ordenadas sus vidas, y nadie quería alterar el delicado equilibrio de su mundo aislado. Para ella, cada día se convirtió en una lenta y silenciosa marcha a través de la humillación. Llevaba un niño que no había elegido, un niño que representaba una violación en todos los sentidos, y cada vez que miraba a su esposo, no veía a un protector, sino a un hombre tan roto, tan bajo la influencia de su padre, que no podía protegerla de la terrible verdad. Y cada vez que sus ojos se encontraban con la fría y firme mirada de su suegro, sentía el peso de su cautiverio. Ya no era solo la esposa de su hijo, ahora era su conquista, una simple pieza en su retorcido juego. Cuando el niño finalmente nació, el silencio del pueblo solo se profundizó. En aquellos días la verdad no necesitaba ser dicha en voz alta. Se entendía, se transmitía a través de miradas de conocimiento y asentimientos silenciosos.
La gente no necesitaba pruebas de sangre ni documentos judiciales para confirmar lo que era dolorosamente obvio. Los rostros contaban la historia, la forma de los ojos, la forma de la mandíbula, las líneas de una cara que se había transmitido a través de generaciones. Y este niño, pequeño y frágil en sus primeros días, llevaba la inconfundible marca del suegro. Estaba escrita en 1900 los rasgos del niño, en la forma en que sus ojos brillaban con la misma mirada fría y calculadora que había acosado el rostro de su abuelo. La verdad era ineludible. El legado del padre vivió, no en las líneas de sangre que había planeado, sino en la retorcida reflexión de sus propios deseos, ahora tomando raíz de la manera más trágica. Los vecinos que vieron al bebé no pudieron evitar susurrar entre sí. Era imposible no notar que el niño se parecía más al anciano que al joven esposo. El parecido era inquietante. Algunos llegaron a afirmar que los rasgos del niño se alineaban tan fuertemente con los del abuelo, que era como si el niño hubiera saltado una generación entera. Su rostro llevaba las inconfundibles marcas del padre equivocado. Pero en ese pueblo, hablar en voz alta de esas palabras era una apuesta peligrosa, una apuesta que solo conduciría a la ruina. El silencio que rodeaba a la familia era sofocante, un acuerdo colectivo no hablado de pretender que nada estaba fuera de lugar. La iglesia, como siempre, predicaba el perdón, pero en la práctica, era la evitación lo que definía su credo. Cuando la familia se sentaba en los bancos cada domingo, la congregación asentía educadamente, intercambiando amabilidades, pero evitaban el contacto visual. Nadie se atrevía a confrontar lo que todos ya sospechaban. La verdad colgaba en el aire como una palabra no dicha, pero nadie tenía el valor de decirla. Para la joven, este silencio era más angustiante que cualquier acusación abierta. Era como si el mundo entero se hubiera conspirado para mirar hacia otro lado, dejándola sola para cargar con el peso del secreto de la familia. Cada día se sentía como una lucha interminable contra un enemigo invisible, y cada vez que alguien apartaba su mirada de ella, se sentía más atrapada, más aislada. Era como si todos hubieran acordado enterrar su conocimiento en los rincones oscuros de sus mentes, eligiendo la comodidad de la ignorancia sobre el peso de la verdad. Su esposo, también, se retiraba cada vez más, convirtiéndose en una sombra del hombre que una vez podría haber sido. Sabía la verdad. Siempre la había sabido. Sabía que nunca podría confrontar a su padre, no con el poder y el control que el anciano tenía sobre sus vidas. Y así, no hizo nada. No podía consolar a su esposa, no podía protegerla. En su lugar, se hundió en sí mismo, refugiándose en una complicidad silenciosa, dejándola atrapada entre dos hombres que le habían despojado de toda agencia. No tenía voz, no tenía apoyo, no tenía otra opción más que cargar con el peso sola. El anciano, con toda su autosuficiencia, se sentó al cabecero de la mesa. Su silla era un trono inquebrantable. Miraba al niño con un orgullo silencioso, como si el infante fuera una extensión viva y respirante de su propia voluntad. Para él, esto no era un escándalo. Era un legado, una herencia no dicha transmitida por sus propios deseos retorcidos. En los ojos del niño, veía su propio reflejo, una continuación de la línea de sangre que había construido cuidadosamente. Y para él, eso era suficiente. Había tomado lo que quería, y ahora, en forma de este niño, podía ver su propio poder reflejado una vez más. Su dominio sobre la familia era completo, y él se regodeaba en ello. Pero como ocurre con todos esos secretos, la tensión de mantenerlos ocultos era insostenible. El niño, tan pequeño y frágil como había sido, creció. Con cada año que pasaba, el parecido con su abuelo se profundizaba, volviéndose más difícil de ignorar. Los susurros del pueblo, que antes no eran más que un murmullo, comenzaron a crecer. Pero incluso cuando los rumores se propagaban, seguían, confinados a las sombras, detrás de puertas cerradas en la seguridad de cocinas tenuemente iluminadas, y bajo el suspiro bajo de viejas que ya sabían cómo guardar secretos. Murmuraban entre ellas que la familia estaba maldita, que no podía venir nada bueno de tales vínculos retorcidos, y que tarde o temprano, Dios no permitiría que tal pecado quedara sin respuesta. Y luego estaba la joven. Sus ojos, que una vez fueron brillantes y llenos de esperanza juvenil,
Ahora llevaban una mirada atormentada. Algunos decían que era el peso de su culpa. Otros decían que era el conocimiento de que había dado a luz a algo más que un niño. En sus ojos había una profunda y perturbadora tristeza, como si supiera que este niño inocente no solo era un producto del legado de su esposo, sino un recordatorio viviente de su propia violación. Era un recordatorio constante de todo lo que había perdido y todo lo que se había visto obligada a aceptar. El niño había pasado a ser más que un símbolo de su trauma. Era la encarnación viviente de él. Cada vez que miraba en sus ojos, no veía solo el reflejo de su esposo, sino el rostro del hombre que había tomado lo que nunca debió tomar. Y a medida que el niño crecía, el peso de esa realización solo se hacía más pesado, presionando su pecho hasta que se volvía casi insoportable. Es aquí donde la historia comienza a fracturarse, donde las grietas entre el silencio público y el tormento privado se amplían, donde la inocencia del niño se convierte en un símbolo de algo mucho más oscuro. El nacimiento de este niño, una vez oculto en la sombra, comenzaría lentamente a fracturar a la familia, deshaciéndola de maneras que nadie habría podido predecir. Los años que siguieron estuvieron llenos de palabras no dichas. La tensión en la casa se fue espesa con cada día que pasaba. El niño, aunque completamente inocente, se convirtió en el epicentro de una guerra silenciosa, aunque nadie se atreviera a reconocerlo en voz alta. Sin embargo, el abuelo no hizo tal intento de ocultar sus intenciones. Trataba al niño como si fuera su legítimo heredero, como si el niño fuera la continuación de su propia línea de sangre, su legado. En las reuniones familiares, lo acercaba a él, elogiándolo de formas que más parecían propiedad que afecto. Sus acciones eran un recordatorio del control que tenía sobre todo en su hogar, incluida la joven vida del niño cuya existencia estaba entrelazada con sus propios deseos retorcidos. Mientras tanto, el esposo, que alguna vez se había presentado como un hombre de cierto valor, se marchitaba bajo el peso de lo que sabía que era la verdad. Se volvió más sombrío, más retraído, retirándose al fondo de su propia familia. En las fotografías que sobrevivieron de este oscuro período, imágenes descoloridas y agrietadas enterradas profundamente en los archivos del tribunal, se puede ver la devastación en sus rostros. El esposo, con los ojos apartados de la cámara, parece casi ausente, como si su propia presencia fuera una sombra de lo que alguna vez fue. El anciano se erige alto y orgulloso, un símbolo de dominio, mientras que el niño, atrapado entre ellos, es ajeno a la horrible verdad que ha marcado su existencia. Su inocencia es trágica, un marcado contraste con las vidas en las que ha sido arrojado, y la verdad que eventualmente desmoronará todo, es una que aún no puede comprender. Para la joven, cada día pasaba como una sentencia de prisión. No podía irse, no podía escapar, no en ese lugar, no en ese tiempo. En el Mississippi rural, las mujeres no tenían refugio fuera del hogar. El divorcio era un concepto ajeno, y escapar era una imposibilidad. Vivía bajo la mirada opresiva de un hombre que le había robado su cuerpo, y al lado de un esposo demasiado roto, demasiado cómplice para defenderla. El silencio del pueblo se convirtió en un segundo conjunto de cadenas, cada eslabón reforzando su vergüenza y atándola a una vida que le había sido despojada de su agencia. Con cada año que pasaba, se convertía en menos esposa, menos madre, y más en un fantasma, una paria en su propio hogar. Para el pueblo, ella ya no era una mujer, sino la personificación del escándalo, el cuento de advertencia susurrado a las hijas, mientras se les decía que obedecieran, que nunca cuestionaran el poder de los hombres que dominaban sus vidas. El niño, aunque inocente e inconsciente, cargaba con el peso del secreto de la familia en su sangre, una carga transmitida por un legado que no eligió. Su propia existencia era un recordatorio de los horrores que lo habían formado, un testimonio viviente de la oscuridad que había consumido a su familia. Los maestros de la pequeña escuela de una sola sala a veces comentaban sobre el notable parecido del niño con su abuelo. Susurraban entre ellos, sus voces bajas pero no lo suficientemente bajas como para no llegar a los oídos del niño. Decían que tenía los mismos ojos fríos, la misma mandíbula rígida, la misma postura, una imagen reflejada del anciano,
Incluso a tan tierna edad, los niños, tan crueles como suelen ser, a menudo notaban tales cosas. Y pronto, los otros chicos comenzaron a burlarse de él. Le daban nombres que él no podía entender, burlándose de él con palabras crueles que tenían significados demasiado oscuros para que una mente infantil los comprendiera. Su inocencia se convirtió en objeto de ridículo. Su cuerpo ya no era suyo. Regresaba a casa, los puños apretados, la cara enrojecida de confusión y dolor, preguntándole a su madre por qué se reían de él, por qué lo señalaban y susurraban a sus espaldas. Ella, también rota por años de silencio y sufrimiento, no podía darle una respuesta. El peso de su propio dolor era demasiado grande, y en lugar de consolarlo, solo podía decirle que ignorara la crueldad, que intentara olvidar la forma en que los demás lo veían. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría alguien olvidar una verdad que estaba tan profundamente incrustada en el mismo tejido de su vida? Para este momento, los susurros se habían vuelto más fuertes, más insistentes que el silencio que una vez los había mantenido unidos. Se habían convertido en un ser viviente, enrollándose por el pueblo como una enredadera, infiltrándose en cada conversación, en cada rincón, en cada casa. Los predicadores, siempre cuidadosos con sus palabras, trabajaban sus sermones alrededor de la verdad, sin atreverse a nombrarla, pero hablando de los pecados que manchaban generaciones, pecados que no podían ser borrados, por más que intentaras. Los granjeros murmuraban sobre ello entre dientes mientras intercambiaban cultivos, sus voces apenas más que un susurro, pero cargadas con el peso de una comprensión compartida. Era como si el pueblo mismo se hubiera convertido en un ser viviente, respirando con el conocimiento de lo que había ocurrido, con el conocimiento de la vergüenza de la familia. Sin embargo, a pesar de la creciente conciencia, nadie se atrevió a confrontar al anciano directamente. Su presencia, su autoridad, era demasiado poderosa, su control sobre su familia y su legado demasiado firme. Él era el patriarca, el gobernante de su hogar, y su nombre cargaba con el peso del pasado. El pueblo podía susurrar, pero nadie se atrevería a desafiarlo. Pero lo que nadie sabía, ni el esposo, ni los vecinos, ni siquiera el abuelo mismo, era que este secreto putrefacto y en descomposición, ya comenzaba a desmoronarse. Como todas las cosas enterradas, no podía permanecer oculto, para siempre. Ya había comenzado a pudrirse desde dentro, su corrupción filtrándose en las vidas de todos los que tocaba, y pronto, surgiría a la superficie, extendiéndose como una marea oscura que ninguno de ellos podría controlar. Los susurros que antes eran solo murmullos tranquilos en el fondo, comenzaron a hacerse más fuertes, más frecuentes, hasta que ya no pudieron ser ignorados. Cuando el niño llegó a la adolescencia, la familia ya no necesitaba ser susurrada. El parecido con su abuelo se había vuelto innegable, incluso para los testigos más reacios. Cada gesto, cada inclinación de su cabeza, parecía un espejo que reflejaba la juventud del abuelo. Era como si la esencia misma del anciano hubiera sido transmitida a través de su sangre, a través de sus rasgos, a través de cada movimiento que hacía el niño. Para la joven cada día se convirtió en un tormento. Su hijo, a quien amaba con intensidad, se había convertido en un reflejo viviente del hombre que había destruido su vida. Ya no podía mirarlo sin ver la sombra del abuelo acechando sobre él, sin sentir el peso pesado del pasado presionando sobre su corazón. Su esposo, también, comenzó a colapsar bajo el peso de todo esto. Su actitud antes firme se había derrumbado, su espíritu roto por la insoportable carga de la verdad, que nunca había enfrentado. Se sentaba durante horas en el porche, mirando hacia el horizonte, su pipa reduciéndose a cenizas en sus manos, olvidada y desatendida. Los vecinos que aún hablaban de él, lo recordaban con ojos vacíos, un hombre que había envejecido mucho antes de su tiempo. La vida se le había escapado, dejándole solo una cáscara, un hombre roto por su silencio, por su complicidad y por el conocimiento de lo que nunca podría deshacer. La verdad estaba allí, en el rostro del niño, en el silencio tenso de la familia, y en la creciente tensión que llenaba el aire como una tormenta inminente. Pero ninguno de ellos sabía cómo liberarse de las cadenas del pasado que los habían atado durante tanto tiempo.
Cada día era un lento descenso, y con cada momento que pasaba, el peso del secreto se hacía más pesado. Él era el hijo que nunca pudo escapar de la sombra del dominio de su padre. Desde los primeros momentos de su vida, estaba atado a la voluntad del hombre que lo había traído al mundo. Incluso cuando entró en su propio matrimonio, incluso dentro de las paredes de su propia casa, seguía siendo un niño, viviendo para siempre a la sombra de un hombre que le había robado todo: su voz, su agencia, su libertad. Algunos dicen que bebió en exceso durante esos años, un intento desesperado por ahogar el asfixiante peso de su existencia. Otros afirman que simplemente se desvaneció, como un fantasma caminando entre los vivos, desvaneciéndose en el fondo de su propia vida, nunca verdaderamente presente, nunca verdaderamente vivo. Era una sombra del hombre que pudo haber sido, para siempre limitado por el mismo hombre que había destrozado su mundo. Sin embargo, el anciano se volvió más audaz con el tiempo. Se creía intocable, su dominio sobre su familia y el pueblo, sin oposición, el silencio que lo rodeaba, los susurros apagados que nunca llegaban realmente a sus oídos, solo alimentaban su creencia en su propia invencibilidad. En su mente, el escándalo que había destruido a su familia no era una fuente de vergüenza, sino un triunfo retorcido. Su línea de sangre había sido llevada adelante, más fuerte y más segura que nunca, y en eso veía solo prueba de su poder. La destrucción de su familia, el dolor y el sufrimiento que había causado, se convirtieron para él en una validación de su control. Su orgullo se había vuelto tan retorcido, tan insidioso, que veía las consecuencias de sus acciones no como una tragedia, sino como una victoria. Había tomado lo que quería, y ahora, en forma del niño, veía un legado viviente, un testamento de su dominio sobre todo en su mundo. Pero por mucho que el anciano creyera en la fuerza de su silencio, las grietas ya no podían ser contenidas. Los rumores comenzaron a salir del pueblo, llevados por viajeros que pasaban, por primos lejanos que habían escuchado susurros, por cartas que de alguna manera llegaban a manos de forasteros. La historia comenzó a propagarse como un incendio forestal, cambiando de forma como suelen hacerlo todos los rumores, distorsionándose con el tiempo, pero siempre volviendo a la misma verdad innegable, que había nacido un niño, no de un matrimonio, sino de la violación de un padre sobre la esposa de su hijo. La verdad, como una enfermedad, comenzó a propagarse, filtrándose en el mundo exterior, lejos del pueblo que tan cuidadosamente la había mantenido enterrada. Los susurros, antes confinados a los límites de una pequeña comunidad, comenzaron a resonar en lugares mucho más allá, y con cada día que pasaba, la verdad se hacía más difícil de ocultar. Si aún estás viendo esto, ya eres más valiente que la mayoría. Tómate un momento y piensa, ¿qué habrías hecho si esta fuera tu línea de sangre? ¿Habrías permanecido en silencio como lo hizo el pueblo? ¿O habrías arriesgado todo para exponer la verdad, para sacarla a la luz donde ya no pudiera ser ignorada? Porque en esta familia, la verdad estaba a punto de hacer precisamente eso. Estaba a punto de forzar su camino hacia la luz. Y cuando lo hiciera, las consecuencias serían mucho más devastadoras de lo que cualquiera hubiera imaginado. El punto de quiebre no vino de la madre, que había sufrido en silencio durante tanto tiempo. No vino del esposo, que había sido cómplice de su propia miseria. Ni siquiera vino de los susurros silenciosos de los habitantes del pueblo. No, el punto de quiebre vino del niño mismo, el mismo niño que había nacido de la oscuridad, el que había cargado con el peso del secreto de su familia dentro de sus venas, estaba a punto de convertirse en el catalizador para que todo se desmoronara. Él sería el que obligaría a la verdad a salir, y cuando lo hiciera, el mundo que había sido cuidadosamente construido a su alrededor se vendría abajo. El silencio que los había mantenido unidos durante tanto tiempo estaba a punto de romperse, y con él, todo lo que jamás habían conocido. A medida que crecía, las preguntas comenzaron a acumularse en su mente, cada una más insistente que la anterior. Preguntas que nadie en la familia podía responder sin desenterrar el pasado. Empezó a percibir la frialdad en el trato de su padre, la distancia que parecía estirarse entre ellos como un abismo insalvable. ¿Por qué su padre actuaba como si fuera un extraño, aunque era su propia carne y sangre?
¿Por qué su abuelo lo miraba con ese extraño, casi posesivo orgullo? Era como si fuera tanto deseado como no deseado al mismo tiempo, una sensación que solo se intensificaba con el tiempo. Y luego estaban las otras cosas. Cómo la gente del pueblo lo miraba cuando entraba en la iglesia, cómo los susurros se apagaban, cómo la risa se detenía cada vez que entraba en una habitación, la sensación de que lo estaban observando, de que algo era diferente en él, lo carcomía, y cuanto más lo notaba, más preguntas comenzaban a acumularse. Cuando tenía 16 años, ya había armado más piezas del rompecabezas de lo que nadie hubiera querido. La verdad estaba a la vista, y ya no podía ignorarla. Las historias familiares, por mucho que se intenten ocultar, son casi imposibles de enterrar cuando viven en la sangre. Un día, un primo, descuidado e inconsciente de la tormenta que iba a desatar, cometió un error. En un momento casual, hizo un comentario cruel sobre un hijo que también era un nieto, un comentario que golpeó al chico como un rayo. Su corazón se aceleró, su sangre se heló, y en ese momento, las piezas de su pasado encajaron con espantosa claridad. Corrió hacia su casa, el peso de la realización ya pesado en su pecho, exigiendo respuestas de las personas que lo habían mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. En esa pequeña cabaña de madera y metal, donde el silencio había reinado durante tantos años, finalmente se quebró. Su madre lloraba, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento, pero no dijo nada. No podía. Su padre, antes un hombre, con presencia, permaneció congelado, con los ojos fijos en el suelo, demasiado roto, demasiado derrotado para hablar. Y luego estaba el abuelo, el hombre cuyas acciones habían formado esta retorcida línea de sangre. Él también se quedó inmóvil, pero a diferencia de los demás, no mostró arrepentimiento. Encontró la mirada del chico con una mirada firme e inquebrantable, y en ese momento dijo la verdad sin un atisbo de vergüenza. Las palabras fueron una daga en el alma del niño. No era solo un hijo, también era un nieto. Era tanto víctima como legado, atrapado dentro del mismo ciclo de destrucción. La revelación lo destrozó. Llevaba dentro de sí una línea de endoyon, sangre que se había doblado sobre sí misma. Una herencia retorcida que ningún niño debería cargar. En ese momento, fue como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto, y todo lo que creía saber sobre sí mismo, la misma base de su existencia, fuera arrancado de golpe. El dolor de esa verdad comenzó a consumirlo, y los vecinos que observaban, desde la distancia, recordaron que, en los años que siguieron, el niño se convirtió en algo completamente diferente. Se volvió violento, enojado, impredecible, desatándose contra cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino, como si castigara al mundo por el pecado que lo había creado. Su ira era cruda, indomable, y sus acciones se volvieron erráticas, como si intentara luchar contra el legado que le habían impuesto. Algunos decían que recurrió al alcohol, como su padre antes que él, tratando de ahogar la pena y la rabia que inundaban su alma. Otros susurraban que se volvió peligroso, un joven que llevaba dentro de él generaciones de oscuridad sin salida. Más que la violencia, era tanto un reflejo del pasado como un símbolo de su destrucción, un testamento viviente de una historia que nadie quería enfrentar. Y a través de todo esto, su madre, incapaz de ser testigo de la descomposición de su hijo, cayó más profundo en la desesperación. La destrucción en sus ojos, el tormento en su alma, reflejaba el sufrimiento que ella misma había llevado durante tanto tiempo, y no podía hacer nada más que verlo mientras se hundía más en el abismo, un producto de los pecados de la familia. Incapaz de escapar de la oscuridad que corría por sus venas, ella había esperado una vez que el tiempo enterrara la verdad, que tal vez el niño nunca lo supiera, y que el dolor y la vergüenza del pasado se desvanecieran en la oscuridad. Pensó que al guardar silencio, al no confrontar los horrores que se habían tejido en el mismo tejido de su familia, las heridas podrían sanar por sí solas. Pero ahora, mientras veía a su hijo luchar, comprendía algo mucho más doloroso. El silencio no lo había protegido, lo había envenenado, erosionando lentamente la inocencia que alguna vez tuvo. Lo había envuelto a él como un sudario, sofocándolo con su peso. La verdad no se había quedado enterrada. Había festerecido, creciendo como una infección,
extendiéndose a través de cada parte de sus vidas, hasta que el niño ya no pudo escapar de ella. El pueblo, sin embargo, continuó en su cómoda ignorancia. El predicador se ponía frente a su congregación, hablando del pecado, del arrepentimiento, pero nunca osando nombrar al pecador. Hablaba de la necesidad de perdón, pero el que más lo necesitaba nunca se mencionaba. Su nombre nunca se decía en voz alta. Los vecinos susurraban detrás de puertas cerradas, echando miradas furtivas, pero ninguno de ellos intervenía. Todos miraban cómo una familia se desmoronaba a plena vista, atada a un secreto que todos conocían, pero nadie se atrevía a confrontar. El anciano, incluso en sus últimos años, nunca expresó un ápice de arrepentimiento por el sufrimiento que causó. Para él, el dolor de su familia, la destrucción de sus vidas, era simplemente el precio que había que pagar por su voluntad, por el legado que había luchado tanto por crear. Su orgullo se había distorsionado tanto, que creía que su línea de sangre valía cualquier sacrificio, que el costo de sus deseos no era más que el daño colateral de su dominio. En su mente, el sufrimiento de la familia era un pequeño precio a pagar por lo que él había reclamado como suyo. Veía sus acciones como justificadas, su voluntad como ley, y creía que el tiempo eventualmente tragaría las sombras de sus actos. Pero sombras como esa no desaparecen, permanecen, estirándose a través de generaciones, dejando cicatrices que nunca sanan. Se aferran a la línea de sangre, tatuadas profundamente en el alma, y se llevan hacia adelante, sin cambiar con el tiempo. Para cuando el anciano murió, la familia ya estaba irreparablemente rota. Su hijo, el esposo, se había marchitado en una cáscara del hombre que alguna vez fue. El peso de la traición, de todo lo que había perdido, lo había aplastado desde adentro hacia afuera. Algunos dicen que murió joven, su espíritu roto mucho antes de que su cuerpo cediera, incapaz de escapar de los fantasmas que lo perseguían. Su vida se había reducido a una mera existencia, un hombre que caminaba a través de los movimientos de la vida sin vivir realmente. La joven, a pesar de haber sobrevivido, nunca escapó de la prisión de su reputación. Para el pueblo, siempre sería la mujer que llevó el hijo de su suegro. Ese nombre, esa etiqueta, la perseguiría para siempre, un recordatorio constante de la vergüenza de la familia. Cargó con ese peso hasta su tumba, su silencio grabado más profundamente en su alma de lo que cualquier lápida podría capturar. Y el niño, ahora un hombre, se quedó para llevar la carga más pesada de todas. Su vida se convirtió en el eco viviente del pecado que lo había creado, un recordatorio constante de la traición que había dado forma a su propia existencia. Creció hasta convertirse en un hombre que nunca encontró paz, nunca encontró las respuestas que tanto buscaba. Perseguido por preguntas de identidad, no podía escapar de la sombra de su origen. ¿Era hijo de su padre? ¿O era nieto de su abuelo? ¿Podía alguna vez construir un futuro cuando su propia existencia estaba forjada a partir de la traición? Estaba atrapado, su línea de sangre un peso demasiado grande para cargar, un recordatorio constante de todo lo que le habían robado. Los que lo recordaban decían que parecía inquieto, intranquilo, como si algo dentro de él nunca pudiera estar quieto. Era como si la sangre que corría por sus venas fuera una maldición, una carga demasiado grande para soportar, una que lo perseguía de maneras que nadie podía entender completamente. Algunos susurraban que había dejado Mississippi, intentando escapar de los fantasmas de su familia, desesperado por escapar de la sombra que lo acechaba donde quiera que fuera. Otros decían que se quedó prisionero del pasado vagando de un lugar a otro, moviéndose como una sombra a través de la vida, un recordatorio viviente de lo que sucede cuando el silencio y el poder retuercen el árbol genealógico de una familia hasta convertirlo en algo antinatural. En cualquier caso, el pueblo nunca volvió a hablar de ellos. En lugares pequeños como ese, olvidar se convierte en una especie de supervivencia, un esfuerzo instintivo para protegerse de las dolorosas verdades que yacen enterradas bajo la superficie. El pueblo cerró los ojos, y al hacerlo, enterró a la familia, así como ellos habían enterrado su vergüenza. Los registros se desvanecieron, los nombres se perdieron en el tiempo, pero la memoria, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca desapareció realmente.
Permaneció en fragmentos, guardada en rincones olvidados, en historias susurradas en los bordes de reuniones familiares, en fotografías que se desmoronaban y escondidas en cajas que no se habían abierto en décadas. La historia de la familia sobrevivió, pero solo como una advertencia, un recordatorio incómodo de los peligros que acechan cuando el poder no tiene límites, cuando el silencio se elige por encima de la verdad y cuando las líneas de sangre se doblan sobre sí mismas, torcidas y rotas, hasta que no queda nada más que ruina. Si has escuchado hasta aquí, has caminado a través de una oscuridad que la mayoría de la gente preferiría evitar. Has escuchado la historia de una mujer que fue borrada por la vergüenza, de un hijo que fue roto por el silencio, y de un niño nacido en un legado que nunca pidió, un legado que lo encadenó a una historia de la que nunca pudo escapar. Estas historias no son fáciles y no son cómodas, pero son reales, son tangibles, y nos recuerdan una dura verdad, que la historia no solo se escribe en los libros y se graba en los monumentos. A veces vive en la tierra bajo nuestros pies, en los rincones ocultos de los pequeños pueblos, en las familias de las que nadie habla, en los secretos transmitidos de generación en generación como una maldición. Estas son las historias que no encuentran su lugar en los libros de historia, las que permanecen en las sombras, esperando ser recordadas. Y tal vez esa sea la verdad más aterradora de todas. Algunas historias se entierran no porque sean olvidadas, sino porque son demasiado peligrosas para recordarlas, demasiado peligrosas para un mundo que preferiría silenciarlas, pretendiendo que nunca existieron, para que no tengan que enfrentar las feas e incómodas verdades que traen consigo.